Supercrack Estrella presenta Benton Arbor, casa de David hasta el infinito y más allá. Benton Arbor recuerda culto destruido por un barco que desapareció, y volvió a aparecer, pero sin los tripulantes de la secta Benton Arbor, casa de David. Nikola Tesla los mandó a otra dimensión, a un mundo mejor. Cuando Nikola Tesla descubrió la Benton Arbor, casa de David, en 1920 se sintió a gusto, como en casa, un lugar donde no había contacto físico humano, donde la gente no le miraría con ojos extraños. Cuando se ponía un guante para dar la mano, nunca mantuvo relaciones sexuales con mujeres y lo decía abiertamente. Por esta razón, cuando le hablaron de Benton Arbor, casa de David, un culto religioso que a sus miembros no se les permitía tener relaciones sexuales. Sin carne, sin alcohol, sin tabaco y sin bienes personales, tampoco. No lo dudo, vivía a solo 200 kilómetros de Michigan, donde se encontraba Benton Arbor, casa de David. La conexión fue total, pero Nikola Tesla nunca quiso que se supiera que él también estuvo en este culto. Si no fuera por una fotografía que le dejó al descubierto, jamás lo habríamos sabido. En esa foto también aparece un célebre viajero del tiempo, Andrew Carlson. Eran los locos años 20, un momento de crisis financiera, pero también de alegría. Por algo se le llama los locos años 20. Benton Arbor, casa de David, se suponía que llevaría a sus miembros al paraíso. Y entonces apareció Nikola Tesla, y dijo que nadie mejor que ellos para uno de sus experimentos. Prepararon un barco, para ser una especie de recipiente hacia otro mundo. Allí se embarcaron parte de la secta. Nikola Tesla lo podía entrar en el barco. Al tener que llevar a cabo el experimento, siempre se lamentó de no poder viajar en ese barco, pero mantuvo el secreto. En 1921 llevaría a sus amigos a un mundo mejor. Quién sabe, quizás los mandó a otro tiempo donde el hombre aún estaba en conexión con lo divino. Sus amigos bien merecían ese otro mundo mejor. Fuera de lo material, de lo mundano. El experimento se llevó a cabo en el lago Michigan, donde Nikola Tesla había realizado otros experimentos. El lago Michigan es uno de los 5 grandes lagos de Norteamérica y, a su vez, el quinto más grande del mundo. Su profundidad es enorme, 281 metros. Y las arenas de sus playas se llaman cantantes, porque cuando se camina sobre ellas emiten un misterioso sonido, supuestamente por el alto contenido de cuarzo que tienen. Pero este es el comienzo de las extrañezas del lugar. Las dunas del lago Michigan se llenan de agujeros que aparecen y desaparecen misteriosamente. Los geólogos han dado una explicación. Se debe a los árboles en descomposición que hay bajo esas arenas, pero los agujeros de 6 metros de profundidad que aparecen un instante y desaparecen segundo después, ya se han cobrado varias vidas. No solo eso, el lago Michigan tiene una historia oscura, misteriosa y mortal. Igual que el famoso Triángulo de las Bermudas, el Triángulo del lago Michigan esconde avistamientos de ovnis y desapariciones de barcos y aviones. Barcos desaparecidos. El primer caso documentado data del 21 de mayo de 1891. La goleta Thomas Hume empezó a cruzar el lago para recoger una carga de madera. Nunca llegó a la otra orilla. Capitán y marineros desaparecieron sin dejar rastro. Mismo destino le sucedió al barco Strange. A diferencia del anterior, este barco apareció completamente destrozado semanas después de su desaparición y de su tripulación no quedaron rastros. En otro barco que cruzaba el lago sucedió algo inusual. Desapareció su capitán, George Donner. El hombre estaba descansando en el camarote, pero a pesar que la cabina estaba cerrada con llave por dentro, el capitán nunca más apareció. En 1921 desapareció la goleta Rosabella, con toda su tripulación y sus pasajeros, todos miembros de una especie de secta llamada Benton Arbor, casa de David. Meses después aparecieron los restos del barco. Parecía que algo lo había chocado ya que su popa estaba destrozada. El misterio mayor era que la cabina no estaba y había sido arrancada con una precisión increíble. Navegantes de la zona dicen que cuando el lago está calmado se observa que debajo del agua hay una enorme y extraña formación rocosa similar a Stonehenge. A sus miembros no se les permitía tener relaciones sexuales. Sin carne, sin alcohol, sin tabaco y sin bienes personales, tampoco. Sin embargo, hasta el día de hoy, la gente habla de lo divertidos que eran. Estas eran las reglas estrictas de la casa de David, una comuna fundada en Michigan hace un siglo por un hombre que se hacía llamar mensajero de Dios. Prometió vida eterna para aquellos que se unieran a su grupo y obedecieran estas reglas. 1000 personas llegaron a Benton Arbor para seguirlo. Y millones vinieron a visitarlos. Entre ellos Nikola Tesla y Andrew Carlson Tesla. Fue increíble la cantidad de entretenimiento y emoción que hubo allí, dijo Chris Siriano, propietario del museo House of David en St. Joseph. Querían divertirse.
Querían invitar a Estados Unidos a sus vidas. Les encantaba entretener, reír y divertirse. Siempre me decían que era un medio para un fin, para llegar al mañana, porque mañana era cuando llegaba el paraíso, el viaje que pudieron hacer gracias a Nikola Tesla, dentro de un barco en el lago Michigan. Durante años, tuvieron su propio zoológico y parque de diversiones, su propia planta eléctrica, su propio hospital, sus propias escuelas y decenas de sus propios negocios. Construyeron mansiones elaboradas para albergar a todos sus seguidores. Incluso alinearon uno de los equipos de béisbol más populares del país en un momento. Eran como una ciudad dentro de una ciudad, y cuando la gente aquí habla de los viejos tiempos, inevitablemente mencionan la leyenda de la Casa de David. Tuvieron un profundo impacto en Benton Harbor, dijo Bob Myers, curador del Museo de la Asociación Histórica del Condado de Berrien. Cualquiera que creció aquí, en los años 40, 50, 60, principios de los 70, escucha eso todo el tiempo. Todo el mundo recuerda la Casa de David. Pero un espeluznante escándalo sexual que involucró al líder del grupo provocó un juicio en la corte, una cobertura mediática nacional poco halagüeña y un final rápido para la colonia, que se dividió en dos y murió lentamente a lo largo de los años. Ahora solo quedan unos pocos miembros, reservados, esperando el día inminente en que Jesús regrese y establezca su reino a lo largo del lago Michigan. Ellos saben que el lago es algo sagrado gracias a Nikola Tesla, que abrió un portal dimensional allí. A pesar de este pasado controvertido, Benton Harbor no rehúye la historia del grupo. En todo caso, se celebra y promueve, y los lugareños que nunca fueron miembros están preservando o devolviendo restos de su pasado. Hay una sala de la Casa de David en la biblioteca de la ciudad. Un nuevo museo de la Casa de David en St. Joseph, al lado. El antiguo parque de atracciones está resucitando. Incluso hay un bar en el pueblo que promociona una cerveza que elabora con agua de manantial de una de las colonias. Años después de que desapareciera del ojo público, la Casa de David todavía tiene un impacto en Benton Harbor. Es simplemente una historia súper misteriosa, retorcida, secreta, inusual y fascinante que toca todo, desde entretenimiento, deportes, sexo, o la falta de él, religión, todo, dijo Siriano. Aunque su reputación se vio manchada por el escándalo sexual y algunos detractores la calificaron de secta, hay mucha gente que aún recuerda con cariño y nostalgia la época de esplendor de la Casa de David. ¿Era una secta? Dios enseñó que él era el Mesías y el mensajero de Dios. ¿Fue él? ¿Quiénes somos nosotros para decirlo? Dijo Siriano. No lo creo, pero no creo en esa fe. Pero amo a la gente y amo la historia. Sí, probablemente era una secta. Pero, ya sabes, un buen culto. Dibujar en las masas. Benjamin Purnell era un antiguo fabricante de escobas y predicador ambulante de Kentucky que se había casado 2 veces y que un día se declaró el séptimo y último mensajero de Dios, como se predijo en el libro del Apocalipsis. Él y su esposa Mary terminaron en Benton Harbor en 1903 y comenzaron una comuna llamada Casa de David israelita en un terreno donado por un seguidor. Predicó que Jesús estaba a punto de regresar para traer una restauración del jardín del Edén. Prescribió una forma de vida austera. Fomentó el espíritu empresarial y el trabajo duro. Y para 1916, más de 1000 personas se le habían unido. El grupo enseñó que todo sexo era pecado, incluso para la procreación. Las parejas casadas que se unían debían considerarse a sí mismas como hermano y hermana. Dado que matar es un pecado, su dieta era estrictamente vegetariana y los miembros se negaban a servir en la guerra. A los hombres se les prohibió afeitarse o cortarse el cabello según un versículo de la Biblia, lo que significaba que los miembros eran instantáneamente identificables por su cabello largo y barba. Y todo lo que era suyo y todo lo que ganarían volvía al grupo, lo que alimentaba un imperio económico. Tenían un hotel, un resort, un restaurante, un zoológico y una isla entera en el lago Michigan llamada High Island, que talaban para obtener madera. Eran dueños de 100,000 acres de tierras de cultivo y crearon lo que en ese momento se anunciaba como el mercado de agricultores más grande del mundo, y construyeron el edificio de almacenamiento en frío más grande del mundo para los alimentos que producían. 500,000 de turistas acudía cada año a Eden Springs Park, el enorme parque de atracciones que gestionaban y que incluía una bolera, una sala de billar, un cine, una joyería, un salón de baile, un invernadero, paseos en pony, puestos de souvenirs y espectáculos de vodevil. Y el ferrocarril en miniatura más grande del mundo.
Cuando la ciudad negó trabajo a algunos de los hombres de pelo largo de la colonia debido a su apariencia, Benjamin Purnell compró una participación mayoritaria en la compañía de tranvías, se hizo cargo y manejó los vagones con su corbata, barba poblada y pelo largo. Seguidores de pelo. Pero por extraña que fuera su apariencia, y por misteriosa que pareciera su doctrina, se ganaron el cariño de los residentes de Benton Arbor. La gente de la casa de David siempre fue considerada por la gente de la comunidad como amable, amistosa, honesta y servicial, dijo Debbie Boyer-Smith, una conservacionista local que visitaba su parque cuando era niña. Siriano estuvo de acuerdo. Realmente fueron las personas más bondadosas que he conocido en mi vida, dijo el hombre de 55 años. Creció en Benton Arbor, obtuvo una licenciatura en historia en la universidad, regresó y comenzó a investigar el pasado de su ciudad natal. Se obsesionó. Recolectó miles de artefactos de la casa de David y abrió museos en varios lugares. Pasó tiempo con los miembros restantes del grupo, ayudó a renovar algunas de sus propiedades, escribió libros y produjo documentales sobre el grupo. Pero su verdadera pasión es el equipo de béisbol House of David, que tiene su propio piso en su nuevo museo en las afueras del centro de St. Joseph. El béisbol House of David comenzó como una distracción del celibato, dijo Siriano. Tenían muchos adolescentes con mucha energía acumulada. Benjamin notó que tenían algunos atletas bastante buenos, así que comenzaron un equipo de béisbol. Comenzaron a jugar en el circuito semiprofesional y se convirtieron en un gran atractivo, no solo por su talento, sino especialmente por su apariencia. En la era del afeitado limpio de principios de 1900, cuando los equipos de las grandes ligas prohibían a los jugadores tener vello facial, su apariencia era impactante. Pensaron que el hombre debería ser a la semejanza de Jesús, así que eso es todo un espectáculo en el campo de béisbol, dijo Siriano sobre los jugadores, que corrían las bases con el pelo largo hasta la cintura, ondeando al viento detrás de ellos. Pronto, los equipos de las ligas mayores comenzaron a programar juegos de exhibición contra ellos, juegos que los profesionales solían perder. Eran buenos, dijo Siriano sobre la casa de David. Ellos eran muy buenos. Durante años, según los informes, tuvieron un porcentaje promedio de victorias de 750 y, a menudo, pasaron una temporada sin perder una vez. Eran más famosos por su juego de la pimienta, similar a lo que más tarde se convertiría en las travesuras llamativas de los Harlem Globetrotters en la cancha de baloncesto, en el que los jugadores de béisbol se lanzaban la pelota de un lado a otro o hacían que pareciera desaparecer. Sus barbas. Fascinó a sus multitudes. En 1920 todo se complicó y esta es la razón por la que muchos quisieron escapar a otra dimensión. Pero a pesar de sus habilidades atléticas, al equipo no se le permitía jugar en las ligas mayores debido a sus barbas y cabello largo, por lo que la mayor parte del tiempo lo pasaban jugando en la Liga Negra, donde sentían que tenían afinidad con otros a los que se les prohibía participar. Jugando a las mayores en función de su apariencia. Invitaron a la casa de David a jugar con ellos, y se convirtieron en una gran parte del béisbol de la Liga Negra, lo cual es realmente extraño. Un grupo de tipos blancos de pelo largo, dijo Siriano. Durante un tiempo, fueron tan populares que las colonias tenían varios equipos arrasando el país. Pero en la década de 1950, el equipo llegó a su fin cuando las colonias se desvanecieron. Siguen siendo un tema de fascinación para los fanáticos y coleccionistas de la historia del béisbol. Creo que fue su apariencia, creo que fue el nivel de competencia, la pelota de buena calidad y probablemente un poco de misterio que los rodeaba, dijo Terry Bertolino, coautor de The House of David Baseball Team. La historia en sí es fascinante, especialmente por lo pequeña que era la colonia, lo mucho que pudieron lograr. Pecado y redención. Todo se derrumbó en la década de 1920, cuando más de una docena de niñas de la colonia dijeron a las autoridades que habían tenido relaciones sexuales con Benjamin Purnell cuando aún eran menores de edad. El sexo con el líder, afirmaron, se les presentó como un paso necesario para su salvación. Esto causó una gran sensación. El juicio que siguió contó con 300 testigos, 15.000 páginas de transcripciones y resmas de cobertura de periódicos nacionales. Al final, Purnell fue condenado solo por fraude y su comunidad religiosa fue considerada una molestia pública. Pero el enfermizo murió de tuberculosis antes de ser sentenciado. Todo el sórdido asunto dejó a la colonia tambaleándose y se partió en dos. Una facción, la Casa de David israelita original, estaba dirigida por un ex juez que asumió el cargo después de la muerte de Benjamin Purnell.
El otro fue dirigido por Mary Purnell, esposa del fundador, quien dejó el grupo original, se llevó con ella a la mitad de sus miembros, compró un terreno justo al final de la calle de las propiedades de la Casa de David y comenzó una nueva colonia llamada Maris City of David. Hasta el día de hoy, los dos grupos permanecen uno al lado del otro en Benton Arbor, más amistosos que no, como dos islas extrañas dentro de la plaga urbana que los rodea. Años después de todo el drama, la Casa de David se asocia menos con sus escándalos y fe inusual, y más con el impacto del grupo en la historia del área. Creo que son recordados por las cosas que eran atracciones públicas, dijo Mears. Era principalmente una orden religiosa, pero eso no es realmente lo que la gente vio. Vieron más las cosas públicas, las atracciones públicas. Su espectacular equipo de béisbol. Los simpáticos conductores de tranvía de pelo largo. El enorme mercado de agricultores. Y el espectacular parque de atracciones. Creo que una de las cosas realmente interesantes de la Casa de David fue cómo recibió al público, dijo Mears. La mayoría de estas sociedades comunales no tienen éxito porque, francamente, no ganan dinero. Son comunales y tienen un gran grupo de personas para alimentar, vestir y alojar, y no hay forma de ganar dinero para ellos. Y la Casa de David abrió los brazos y dijo, vamos al mundo. Lo que queda de la Casa de David. Care Williams solo quería comprar otro tren en miniatura para su colección. Terminó siendo dueño de una máquina del tiempo. Williams colecciona trenes de parques de diversiones y se enteró de que varios trenes únicos estaban fríos y sin usar en este inusual parque de diversiones abandonado en el oeste de Michigan, no muy lejos de su casa en Chicago, llamado Eden Springs. Él y un par de personas compraron no solo los trenes, sino también 42 acres del antiguo parque, crearon una organización sin fines de lucro y trabajaron para revivir lo que todavía estaba allí debajo de las malezas que ahora lo asfixiaban todo. Hace unos años, lo abrieron al público por primera vez desde la década de 1970, cuando la decadente colonia lo cerró. Y volvieron a encender los famosos trenes. Soy un coleccionista, y la mayoría de la gente colecciona cosas y las pone en su estante y, en el mejor de los casos, algunas personas vienen a visitarme, pero es más bien una cosa de tipo privado, dijo Williams, de 57 años, donde esto es algo que yo puedo compartir con el público semanalmente. Hay una sensación de calidez interior sabiendo que la gente lo disfruta cada vez que se sube al tren. Para la gente que empezó a venir, se trataba de más que un pequeño tren. Trajo de vuelta una parte de su infancia que pensaban que se había ido hace mucho tiempo. El primer fin de semana, una señora entró y estábamos haciendo funcionar la máquina de vapor, y ella podía oler el vapor y comenzó a llorar, recordó Boyer Smith. Ella dijo, esto es lo que recuerdo de cuando era niña, entrar en este depósito y oler el tren. Simplemente no puedes inventar esas cosas. La gente tiene ese tipo de memoria. Boyer Smith nació en Benton Arbor, se mudó a California y regresó a Michigan hace unos años para cuidar a un abuelo enfermo que alguna vez fue miembro de la colonia y jugó en el equipo de béisbol. Restaurar el parque, dijo la mujer de 57 años, da vida a algo que construyó su abuelo. Nunca fue miembro y el parque no está afiliado a ninguna de las colonias, pero se apresura a defender la reputación del grupo. Puedes llamar culto a cualquier religión, dijo. Pero son sus creencias. Y aunque no compartamos sus creencias, las respetamos. Respetamos que esa es su forma de vida, y que lo creen de todo corazón. Los que están ahí, son nuestros vecinos y son buena gente. No podrían ser más amables. Ella es una de las docenas de voluntarios que limpian y mantienen el parque. Está lejos de ser lo que alguna vez fue, y lucha por alcanzar el punto de equilibrio con pequeñas donaciones y viajes en tren de $3, pero están progresando lentamente para que vuelva a ser viable. Todavía estamos descubriendo qué hay aquí y descubriendo con qué tenemos que trabajar, dijo Boyer Smith, es como descubrir una antigua civilización y verla volver a la vida un poco. La gran y antigua fuente del parque está fluyendo. Los terrenos están iluminados y decorados para días festivos como Halloween y Navidad. Y el diamante de béisbol original fue autorizado para albergar juegos de béisbol antiguos en honor a los equipos originales de House of David. Todo el mundo está muy contento de ver que se ha hecho algo al respecto, dijo Boyer Smith. Las personas de mi edad y mayores recuerdan venir aquí y tener su primer baile o su primer beso allí en el puente. Hicieron muchas cosas buenas durante el tiempo que estuvieron aquí. Queremos honrarlo y convertirlo en algo que puedan disfrutar nuevamente. A pesar de las pocas comodidades, el parque se ha vuelto popular entre los visitantes nostálgicos que han llenado los libros de visitas del parque con recuerdos y signos de exclamación. Estoy tan feliz de ver este maravilloso lugar restaurado.
Escribió un visitante: hace más de 50 años, mi padre me llevaba a los juegos de béisbol, señaló otro. La primera cita de la abuela y el abuelo Fowler hace 64 años. Dijo otro. El parque fue tan popular durante tanto tiempo, dijo Williams, porque el grupo no molestaba a los visitantes con sus creencias. La Casa de David era una organización religiosa, pero no creo que te la pusieran en cara, dijo Williams. Simplemente predicaron con el ejemplo. Entonces tenían los restaurantes vegetarianos y la literatura allí, pero no estaban haciendo proselitismo, estaban proporcionando entretenimiento y cosas divertidas para la familia. Era un poco diferente y atraía a personas de costa a costa. Mary Purnell predijo la desaparición del parque, el colapso de la colonia y la disminución de su membresía, quien les dijo a los seguidores que justo antes de que Jesús regresara, la membresía del grupo sería tan pequeña que cabría en su armario. Y que un día, la gente pasaría y diría: ahí es donde solía estar la casa de David. Esa parte de su profecía ciertamente se hizo realidad. De hecho, la mayoría de las personas que vienen al parque asumen que el grupo en sí se extinguió hace mucho tiempo. Después de todo, un grupo que se dedica al celibato y que deja de reclutar se reduce rápidamente a medida que sus miembros envejecen. Mucha gente piensa que se han ido, dijo Boyer Smith, mucha gente piensa que se extinguieron. Pero no lo han hecho. Solo queda un par. Pero todavía están aquí. Revelaciones. Ron Taylor se sentó en un viejo banco de madera de la iglesia con las manos cruzadas suavemente sobre su regazo. Sus ojos parpadearon detrás de las gafas. Su espesa barba gris ocultaba su expresión. Su suave voz resonó con fuerza dentro del auditorio de techo alto donde Mary Purnell había predicado una vez a sus seguidores desde el escenario. El hombre de 65 años estaba dentro del museo que creó no hace mucho dentro de Maris City of David, la colonia establecida cuando la esposa de Benjamin Purnell se separó del grupo original y comenzó su propia comuna justo al lado. 86 años después, la ciudad de David se ha reducido a 2 miembros. Una mujer de unos 80 años que llegó a la colonia cuando era niña y Taylor. Creció en Benton Harbor, fue a la Universidad de Bellas Artes y viajó por el país en busca de diferentes tradiciones espirituales antes de encontrar la casa de David en 1974. Quedé muy fascinado con las enseñanzas aquí, dijo. Me gustó la idea de la comunidad. La ciudad de David es ahora una zona de bosques con senderos para caminar y manantiales, jardines de flores cultivadas a lo largo de los bordes de caminos angostos, algunas casas grandes, incluida la de Taylor, docenas de antiguas chabolas de verano alquiladas a un puñado de personas que no son miembros y un enorme museo Taylor creado no hace mucho cuando llenó el viejo auditorio con fotos, muebles, artefactos, hileras de bancos de iglesia y recuerdos tanto de la casa de David original como de la ciudad de David de María. Y Taylor está a cargo de todo. Estoy muy orgulloso de ello, dijo. Obviamente contribuyeron mucho a la economía aquí y al sustento de la comunidad. Así que algo salió bien durante mucho tiempo. Esta oscura parada turística es la más oficial, en cierto modo, entre las relacionadas con el grupo. La casa israelita de David, que también se ha reducido a unos pocos miembros, está cerrada a visitantes y consultas, y los miembros se niegan a dar más entrevistas. Taylor es el último enlace de acceso público al movimiento. Viene gente de todas partes, y debido a nuestra ubicación, estamos fuera de la corriente principal del turismo en St. Joe a lo largo de la costa, dijo. La gente viene aquí a propósito, no solo porque están en los barrios. Así que ha sido algo muy bueno porque hemos atraído mucha atención e interés. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.